Hola, bienvenidos. Movimiento en 2 dimensiones, tiro parabólico. El movimiento en 2 dimensiones quiere decir que vamos a manejar 3 variables. 2 variables espaciales, una es en el sentido de las X, otra en el sentido de las Y, y la tercera variable sería el tiempo. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Entonces, veamos. Tenemos el movimiento uniforme, en donde tenemos que la velocidad es constante. Entonces, a velocidad tenemos distancia por la unidad de tiempo. La distancia está definida para velocidad constante como el producto de la velocidad por el tiempo. Y finalmente el tiempo va a ser igual el espacio recorrido por la velocidad. Al graficar, entonces vamos a tener el gráfico de X por T, donde dependiendo del movimiento vamos a tener diferentes tipos de gráficas. Entonces tenemos una primera gráfica en donde aparece una velocidad constante, quiere decir que tenemos una pendiente, en este caso la pendiente es positiva y por lo tanto la velocidad es positiva. Tenemos una que va inclinada, aquí también tenemos una velocidad constante pero negativa porque desciende, y tenemos una que es plana o paralela al eje de las T en donde la velocidad es igual a 0. Si pasamos al gráfico de velocidad por tiempo, entonces vamos a tener diferentes opciones. Aquí 0 a tiempo 0. Tenemos 3 gráficos diferentes de velocidad, de tipo de velocidad. Entonces tenemos que cuando la velocidad es 0, entonces estamos o en el punto 00 o sobre el eje de la T. Tenemos un segundo gráfico en donde la línea es plana, donde consideramos que la velocidad es constante, entonces aceleración 0. Tenemos una oblicua que arranca en el punto 00, la velocidad va ascendiendo de manera uniforme y por lo tanto entonces tenemos una aceleración. Esa aceleración será positiva. Recordemos que aquí la aceleración es la pendiente. Entonces tenemos otras 2 líneas que van a también depender del valor de la aceleración. Aquí tenemos este tipo de movimiento, obviamente ya es el movimiento uniformemente acelerado, para el cual tenemos las siguientes ecuaciones. Entonces tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Aquí la aceleración es positiva y correspondería a la segunda línea, porque la primera línea, esa velocidad inicial sería igual a 0. Entonces acá sería para esta segunda línea en donde tenemos el punto de corte v sub 0. Una segunda ecuación es velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la variación de la distancia x. Finalmente tenemos x va a ser igual a x sub 0 más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como observamos, esta ecuación es la ecuación de una parábola. Si regresamos entonces al diagrama de x por t, esta última ecuación nos dará una parábola. Entonces, siempre que aparezca en el diagrama de x por t una parábola, sabemos que estamos trabajando con una velocidad variable y por lo tanto tenemos una aceleración constante en el diagrama de v por t. Entonces, eso es lo visto. Ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el movimiento en 2 dimensiones, y este movimiento en 2 dimensiones en particular
será descrito a través del fenómeno de tiro parabólico. El tiro parabólico es sencillamente cuando lanzamos un objeto diagonalmente y forma una parábola, por eso se llama tiro parabólico, forma una parábola. Entonces veámoslo como es. Entonces lanzamos un objeto, forma una curva, tiene una altura máxima a la cual llega, tiene una longitud máxima a la cual también alcanza o llega. Tenemos las dos dimensiones, X y Y. El tiempo no lo vamos a dibujar aquí, digamos que está en la tercera dimensión. Está caracterizado por una velocidad inicial, un ángulo de tiro, y el móvil arranca en el punto 00 y se va moviendo. Si observamos más detenidamente el valor para b sub 0 entre x y y, vamos a encontrar que b sub 0 es un vector, y ese vector tiene dos componentes, tiene una componente tanto en x como una componente en y. Sabemos que la velocidad entonces es un vector y tenemos un ángulo inicial. ¿Qué es lo interesante? Que aquí ese vector, entonces b sub 0 será la suma de los dos vectores, tanto en x como en y. ¿De acuerdo? Entonces, la velocidad en x estará definida en función de ese ángulo de tiro como la magnitud del vector, entonces b sub x, como la magnitud del vector total de b sub 0 multiplicado por el coseno de teta 0. Entonces ya sabemos por trigonometría que aquí sería coseno de teta 0. Para la y, entonces quedará definido como, de nuevo, la magnitud del vector inicial de b sub 0 multiplicado por seno de teta 0. ¿Listo? Entonces tenemos esas dos componentes. Esas son las componentes iniciales, o sea que podríamos llamarlos como b sub 0x y b sub 0y. Ahora, hay hechos bien interesantes con este tiro parabólico. Lo primero que observamos es que el vector de las x permanece constante. Incluso en la parte superior, x permanece constante. Eso quiere decir que no varía durante el tiempo. Entonces se cumple que para las x tenemos el movimiento uniforme. Entonces los hechos son los siguientes. Tenemos hechos tanto para las x como para las y. Entonces para x y para y. Entonces para las x la velocidad permanece constante. La vamos a llamar b sub x. Eso quiere decir que el b sub 0x va a ser b sub x durante todo el movimiento. Mientras que para b sub y no. ¿Por qué? Porque en la medida que va ascendiendo, el vector de velocidad de y va disminuyendo. En la parte superior se iguala a 0 y después va descendiendo y su dirección cambia y va aumentando en la medida que va descendiendo. Así que el vector de velocidad durante todo el movimiento es variable. El valor mínimo que tiene es en la parte superior, donde se iguala a b sub x, y el más negativo corresponde entonces a la suma vectorial de b sub x más b sub y en el punto de impacto. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que para las x se va a cumplir movimiento uniforme, mientras que para las y se va a cumplir movimiento uniformemente acelerado. Entonces miremos las ecuaciones más detenidamente. Entonces vamos a tener las siguientes ecuaciones. Entonces en las y
y en las X vamos a describirlo primero en las X. Entonces la velocidad en X, ya sabemos que v sub X es constante, va a ser X sobre T, donde T es el tiempo de vuelo. Después veremos cómo utilizar ese tiempo de vuelo. V sub X va a ser igual a V sub 0 por coseno de teta 0. X va a ser igual a V sub X por tiempo, el tiempo de vuelo. Listo. Entonces ahora vamos a mirar para las Y. Entonces para las Y ya dijimos que era movimiento uniformemente acelerado, en donde la aceleración aquí corresponde a la gravedad. Entonces tenemos velocidad en Y va a ser igual a V sub 0Y, aquí si aplicamos lo de la primera parte, menos gravedad por tiempo. Entonces, fíjense que es la misma ecuación, solamente que en vez de A ahora tenemos menos G. Velocidad Y al cuadrado va a ser igual a V sub 0Y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la variación de la altura, delta de Y. Y finalmente Y, que es la altura, va a ser igual a Y sub 0, altura inicial, más V sub 0Y, la velocidad inicial en Y, multiplicado por el tiempo, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces es exactamente las mismas ecuaciones, solamente que observemos que los signos cambian y ahora no tenemos aceleración sino gravedad. ¿Ok? Finalmente, pues recordemos que V sub 0Y va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial, V sub 0 multiplicado por el seno del ángulo inicial teta 0 o ángulo de tiro. Vamos a tener unas ecuaciones extra cuya demostración se la dejo a ustedes para que la busquen en sus textos o en la red. Entonces tenemos R, que está definida como alcance máximo, es decir, la máxima longitud que puede alcanzar el objeto en las X. Va a ser igual a la magnitud de la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de 2 teta sobre la gravedad. Y tenemos la altura máxima, que es la altura a la cual llega el objeto. Entonces tenemos velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno al cuadrado del ángulo teta 0 sobre 2 veces la gravedad. Listo. Entonces ya podemos iniciar con un ejemplo. Entonces tenemos el ejemplo número 1. Ya hay muchas maneras de abordar, entonces aquí vamos a iniciar con el caso más simple. Si tenemos una velocidad inicial de 10 metros por segundo y un ángulo de tiro de 45 grados, nos preguntan cuál es su alcance máximo, es decir, R. ¿A qué distancia llegó en las X el objeto lanzado? Ese es el alcance máximo. Y finalmente nos van a preguntar la altura máxima. ¿Qué altura alcanzó ese objeto, el objeto lanzado?
Entonces tenemos Hmax. Listo. Entonces, aquí podríamos iniciar calculando B sub X y B sub Y. Ya sabemos que B sub 0X va a ser constante y va a ser B sub X. Sin embargo, le vamos a escribir B sub 0, que es 10 metros por segundo, que multiplica a coseno del ángulo de 45 grados. Listo, calculemos. Entonces, aquí tenemos la manera de calcular. Tenemos el seno de 45 multiplicado por 10, nos da 7.07 metros por segundo. Esa sería la velocidad en X, que es constante. B sub 0Y sería la velocidad inicial. Aquí colocamos B sub 0X, ya sabemos que es igual a B sub X, pues es constante todo el tiempo. Para B sub 0Y entonces tenemos los mismos 10 metros por segundo, que es la magnitud de la velocidad inicial, que multiplica al seno de 45 grados. Sabemos que esto nos va a dar igual porque el seno y el coseno a 45 grados valen exactamente lo mismo, por lo tanto la velocidad inicial en Y va a ser el mismo valor, 7.07 metros por segundo. Si bien para este problema no era necesario calcularlo, deseaba mostrarles cómo se calculaba. Aquí podemos aplicar las dos ecuaciones extra directamente. Entonces tenemos alcance máximo va a ser igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado, que nos la dieron es 10 elevado al cuadrado. Recordemos que también las unidades se elevan al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, que multiplica al seno de 2θ, pero θ es igual a 45 por 2, 90 grados. Entonces seno de 90 grados sobre la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces segundos al cuadrado con segundos al cuadrado se van, metro cuadrado con un metro se va y nos da unidades de metro. El seno de 90 grados es 1 y nos queda 10 al cuadrado es 100 sobre 9.81 metros. Nos da un alcance máximo de, veamos el cálculo, sobre 9.81 igual 10.19 metros. Esa es la distancia a la cual llegó en las X del objeto. Es el alcance máximo. Ahora calculemos la altura máxima. Entonces Hmax va a ser igual. Entonces aplicando la ecuación tenemos la velocidad al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Aquí voy a omitir las unidades porque tenemos exactamente las mismas unidades que para el alcance máximo, así que nos va a dar en metros. Seno de 45 grados al cuadrado. Fíjense que primero calculo el seno de 45 y ese valor lo elevo al cuadrado, y 9.81. Todo nos va a dar en metros y obtenemos el siguiente valor. Veamos. Entonces tenemos seno de 45, lo elevamos al cuadrado, multiplicamos por 100 y dividimos por 9.81. Listo. Entonces nos da 5.096 metros. ¿Okay? El movimiento fue parabólico con una altura máxima alcanzada de 5.1 aproximadamente y un alcance máximo en las X
de 10.2 aproximadamente. Gracias por seguirme. Si te gustó, compártelo y recomiéndalo. Diseño, edición, creación y mezcla musical por mí.